Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 bajo el signo de la violencia. La violencia, aparte de una acción contra el modo natural de proceder, es el nombre con el que algunos autores designan una parte de la vida de Colombia que va de 1925 a 1958. Como periodo histórico, puede que la violencia finalizara entonces. Como norma de comportamiento, Pablo Escobar la prolongaría bastante más allá. No solo nació bajo su signo, también vivió, mató y finalmente murió el 2 de diciembre de 1993. Ningún delincuente del siglo XX fue capaz como él de tanta violencia para alcanzar sus ambiciones de riqueza y poder. Ninguno. A Pablo Escobar le gustaba contar que su inmensa fortuna, valorada en miles de millones de dólares, traía su origen de un negocio de alquiler de bicicletas que había emprendido con 16 años. Al negocio de las bicicletas, juraba, siguieron uno de lotería y otro de compra y venta de automóviles, y a estos múltiples y exitosas inversiones inmobiliarias. Demasiado legal para ser verdad. Igual de falso era que sus padres fueran pobres de solemnidad, como también le gustaba contar. Su padre, Abel, era propietario de una casa, 12 hectáreas de terreno y 6 cabezas de ganado, y su madre, Hermilda, maestra de escuela. Los Escobar Gaviria no tenían electricidad, pero sí agua corriente, un signo de estatus en la Colombia rural de la época. Pronto la familia se mudó de Río Negro al municipio de Envigado, al sur de Medellín, donde prosperaría. Ni a Pablo ni a sus 4 hermanos les faltó un plato en la mesa, ropa con la que vestir y la posibilidad de estudiar. Si nuestro protagonista abandonó el instituto en 1966, poco antes de graduarse, fue por voluntad propia. Ansiaba ser alguien importante y ni los libros ni el trabajo duro le parecían formas lo suficientemente rápidas de lograrlo. Mejor hacer carrera al otro lado de la ley. El joven Escobar probó suerte con timos de poca monta transeúntes de Medellín, con la venta ambulante de cigarrillos de contrabando y con el atraco a bancos y el robo de automóviles. ¿Por qué exponerse a la cárcel siendo un delincuente del montón? Debió de preguntarse en algún momento si podía hacerse inmensamente rico con una actividad ya establecida en Medellín. La plantación, el procesamiento y el tráfico a gran escala de cocaína. Escobar construyó su emporio de la droga con una sencilla regla: plata o plomo, dinero para quien se plegara a su voluntad y muerte para quien se interpusiera en su camino. No fue el primero ni el último narco, pero sí el que más lejos llegó, aupando su nombre a la lista de los más ricos del mundo y también a la de los más buscados. Quien más empeño puso en cobrarse su cabeza fue Estados Unidos, donde tenía su principal mercado. Hasta las costas del Coloso del Norte, Pablo hacía llegar la droga por mar o aire. Disponía de una flota de aviones, submarinos teledirigidos y lanchas rápidas. Una vez recibidos los cargamentos, se distribuían por todo el país. En pocos años, el gobierno norteamericano enfrentó un grave problema de salud y orden público. No iba a quedarse cruzado de brazos. En 1979, con Jimmy Carter en la Casa Blanca, Estados Unidos y Colombia firmaron un tratado por el que los traficantes podían ser juzgados por tribunales estadounidenses y, de resultar culpables, cumplir sus condenas en prisiones federales. Escobar, como solía repetir, prefería una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Por eso puso todo el empeño en que su país revocase el acuerdo, como si para lograrlo tenía que meterse en política. Eso hizo financiando a alcaldes, congresistas y presidentes, sin importarle la adscripción, hasta que en 1982 decidió que el único candidato digno de apoyo era él mismo. Ese año se presentó a la Cámara de Representantes con un programa que podía resumirse en un punto: atacar la extradición, la cual presentaba ante los votantes como una injerencia en la soberanía nacional. Don Pablo, como le conocían en Medellín, resultó elegido. Su sueño de ser un ciudadano respetable se iba haciendo realidad y, más importante, al fin gozaba de inmunidad. Por poco tiempo. En los meses que siguieron a su toma de posesión se formularon contra él cargos que condujeron a la pérdida del escaño
y la retirada del pasaporte diplomático. En enero de 1984 abandonaba la política consumido por la rabia. 3 meses más tarde se cobró la venganza ordenando el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, al que consideraba responsable de su caída. A la muerte del político siguieron muchas otras. Pablo le había declarado la guerra al Estado. El presidente Belisario Betancourt se vio forzado a continuar la lucha contra el narco emprendida por Lara Bonilla y aceptar la ayuda de los Estados Unidos de Ronald Reagan. A Escobar no le quedó sino huir del país. Tras una estancia de meses en países de Centroamérica como Panamá y Nicaragua, llegó a la conclusión de que en ningún otro lugar iba a estar más seguro que en Medellín. Allí, sus paisanos lo consideraban un héroe local. De alguna manera lo era. En su afán por ser admirado, Escobar había invertido millones en construir carreteras, escuelas, hospitales, barriadas, campos de fútbol y locales de ocio. Su retrato enmarcado presidía muchos hogares, donde se rezaba a Dios para que conservase por largos años la vida del patrón, como se le conocía. Nadie en su tierra le delataría nunca, por devoción y lealtad, y también por miedo a ser torturado hasta la muerte, final que el narco reservaba a los traidores. En Medellín, Pablo no siempre llevó la vida de un fugitivo al uso. Se dejaba ver en corridas de toros, frecuentaba clubs nocturnos y ejercía de anfitrión en fiestas celebradas en alguna de sus haciendas. Todo sin darle tregua al Estado hasta que declarase nulo el tratado de extradición. Para ello, fundó una banda terrorista, los Extraditables, de la que formaban parte los más importantes narcos de la región. Su objetivo principal eran los miembros del Poder Judicial colombiano. Jueces y fiscales cayeron por decenas. A finales de 1986, la exhausta Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró nulo el tratado con Estados Unidos, aferrándose a un tecnicismo. Los extraditables lo celebraron como un triunfo. Poco les duraría la euforia. Tan pronto pudo, el nuevo presidente de Colombia, Virgilio Barco, firmó de nuevo el tratado. Como el gobierno de Colombia se negó a pactar con los extraditables unas condiciones de entrega que les favoreciesen, Escobar y compañía redoblaron la violencia. En su punto de mira, además de jueces y fiscales, incluyeron a policías, militares, periodistas y políticos. Cualquiera podía ser víctima de un secuestro, una ráfaga de ametralladora o un atentado con coche bomba. Por entonces, los telediarios nacionales emitían noticias de muertes casi a diario. En 1989, Pablo Escobar llegó más lejos de lo que nadie nunca hubiera imaginado. Ordenó colocar en una aeronave de la compañía Avianca una bomba que estalló en pleno vuelo. Murieron 110 personas. Ninguna era César Gaviria, el objetivo a liquidar, quien finalmente no subió a aquel avión como tenía previsto. Gaviria era el candidato presidencial del Partido Liberal en las elecciones de 1990, en sustitución de Luis Carlos Galán, a quien un sicario de Pablo había acribillado a balazos durante un mitin electoral en agosto de ese año. Gaviria resultó elegido presidente con un programa a favor de la extradición y en contra de negociar con los narcos. Sin embargo, hubo de ceder. Tras la victoria en las urnas, Escobar inició una campaña de secuestros y atentados contra las grandes familias de Bogotá, cuyos miembros presionaron a Gaviria, al fin y al cabo uno de los suyos, para que se sentase a escuchar la propuesta de paz de los extraditables. Por su lado, el pueblo colombiano estaba harto de violencia, con un registro de 20 muertos diarios los primeros meses de 1991. Desbordado por los acontecimientos, el presidente Gaviria firmó un decreto por el cual bastaba que los narcos se confesasen culpables de un único delito. A cambio, cumplirían una simbólica condena. Escobar se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991. A las pocas horas, la Asamblea Constituyente votó por la mínima derogar el Tratado de Extradición. En su declaración jurada, el narco no reconoció los cientos de secuestros y asesinatos, únicamente haber arreglado a instancias de un primo suyo una reunión en la que se cerró una transacción de 400 kilos de cocaína. No es que Pablo Escobar eligiera la cárcel donde cumplir su pena, es que la mandó construir en unos terrenos de su propiedad, en la cima de un monte desde el que se contemplaba, a través de un telescopio, la ciudad de Medellín, de la que se sentía dueño y señor.
Al correr él con los gastos de construcción, ordenó dotar la prisión, conocida como la Catedral, con todas las comodidades de un resort turístico, como un bar discoteca, un gimnasio con sauna y jacuzzi y unas celdas que asemejaban suites. Sus compañeros de presidio eran todos hombres de su confianza. No estaban sujetos a horario o disciplina algunos. La comida se la mandaban traer a diario de los mejores restaurantes de la ciudad y muchas noches las pasaban borrachos o drogados, abrazados a jóvenes prostitutas. Las visitas de la familia de Pablo y del resto de presos eran frecuentes y fueron muchos antioqueños los que juraron ver algún domingo al patrón y a sus matones en el estadio de Medellín, animando a su equipo. ¿Y el ejército y la policía? Pablo Escobar se había ocupado de negociar con el gobierno la orden de que se mantuvieran alejados del perímetro de la catedral. Su custodia y la de sus hombres estaba encomendada a funcionarios de Envigado, en la órbita, si no a sueldo, del cártel de Medellín. Paradójicamente, la razón por la que Pablo Escobar se entregó era también la razón por la que César Gaviria aceptó las condiciones: ganar tiempo. El zar de la droga ansiaba reconstruir su imperio, tras meses huyendo de las autoridades, como un conejo perseguido, mientras el mandatario buscaba que las instituciones del Estado se recobrasen de los golpes recibidos para poder formular nuevos cargos contra Escobar. La ocasión Gaviria la encontró en las muertes de los hermanos Moncada y Galeano, encargados de cuidar extramuros de la prisión de los negocios de Pablo. Como éste sospechaba de sus lugartenientes, los hizo llamar a la catedral y una vez dentro ordenó a sus sicarios que los asesinasen. Un Estado de Derecho que se precie no puede permitir la existencia de jurisdicciones paralelas dentro de sus límites, y eso era la catedral. Por ello Gaviria encomendó a uno de sus hombres de confianza, un joven abogado de nombre Eduardo Mendoza, a la sazón viceministro de Justicia, que restableciese en los dominios del narco la ley y el orden, si es que alguna vez habían regido allí. De visita a Mendoza en la cárcel, los presos le secuestraron, amotinándose. Aprovechando la confusión, Escobar y algunos de sus hombres huyeron, ante la mirada distraída, cómplice y miedosa de los guardias. Era el 22 de julio de 1992. El rastreo de 15 meses por las montañas y los suburbios de Medellín lo protagonizó el Bloque de Búsqueda, cuerpo de élite de la Policía Nacional de Colombia, creado a propósito para atrapar al fugitivo y al frente del cual figuraba el coronel Hugo Martínez, tal vez el hombre más odiado por Pablo Escobar. Asistían al bloque en labores de adiestramiento, escuchas telefónicas y análisis de información unidades militares y de inteligencia norteamericanas, como la CIA o la DEA. Una y otra contaban con una oficina habilitada en la quinta planta de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, en una cámara de muros de hormigón, con puertas de acero de 15 centímetros de espesor y, por supuesto, sin ventanas a la calle. Cualquier precaución era poca. Que se lo dijeran sino al coronel Martínez, que reclutó para el bloque a policías de toda Colombia, salvo un departamento, Antioquia. Conocedor de la popularidad de la que gozaba Pablo en su región natal, el coronel buscaba minimizar el riesgo de filtraciones. La medida no sirvió de nada. Escobar contó con soplones en la unidad. Esa era la razón de que escapara siempre en el último momento, cuando ya parecía cercado. Los hombres del bloque sabían que Pablo había estado allí, donde quiera que fuese, por pautas que se repetían en todos sus escondites. Un baño último modelo, pantallas de televisión gigantes, avanzados equipos de comunicación, una nevera repleta de filetes y Coca-Colas, cajas y más cajas de pizzas vacías, restos de marihuana, zapatillas blancas Nike con ajustes de velcro y montañas de pantalones vaqueros y polos de la talla XL perfectamente planchados. Hacia octubre de 1992, el fugitivo más buscado del mundo hubo de enfrentar una dificultad añadida: la aparición en escena de los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar. Cada vez que el capo del cártel de Medellín ordenaba un atentado, los Pepes respondían golpeando donde más le dolía: sus propiedades. En una ocasión, prendieron fuego a un almacén del gobierno donde se hallaba requisada su colección de coches de lujo, valorada en varios millones de dólares. Los Pepes no solo atacaban los bienes de Escobar, también las vidas de sus colaboradores y allegados.
con una media de 6 asesinados al día a comienzos de 1993. A Pablo, por fin, le daban a probar su propia medicina. ¿Quién estaba detrás de los Pepes? La lista de posibles sospechosos era tan larga como la de enemigos de Pablo Escobar. No hay dudas sobre la participación de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, líderes paramilitares, las familias de los Moncada y los Galeano, lugartenientes de Pablo asesinados por orden de este en la catedral, y el cártel de Cali, rival del de Medellín en el negocio de la cocaína. Menos concluyente es la implicación del bloque de búsqueda o los Estados Unidos, aunque no falten indicios. Desde la Casa Blanca se vio con preocupación el estallido de un posible escándalo. Bill Clinton acababa de llegar a la presidencia sucediendo a George Bush padre, y lo último que quería era inaugurar su mandato con acusaciones de guerra sucia en un país del hemisferio sur. Hasta que el 2 de diciembre de 1993, una noticia eclipsó a todas las demás. Ese día, Hugo Martínez, hijo del coronel de igual nombre, rastreaba las calles de Medellín como responsable de escuchas del bloque de búsqueda. De pronto localizó una llamada de Pablo Escobar. La señal le llevó hasta una vivienda del Ladrillo en la carrera 79B de Los Olivos, un barrio de clase media de la ciudad. Asomado a una ventana del piso superior, un hombre de complexión gruesa, pelo largo y barba hablaba por teléfono. Al joven Martínez no le cupo duda. Era Pablo Escobar. Inmediatamente se lo comunicó por radio a su padre, que envió a hombres en número suficiente para acordonar la zona. Esta vez, Escobar no tendría escapatoria, y efectivamente no la tuvo por más que tratara de huir por el tejado. Cayó abatido de 3 disparos. Un oficial del dispositivo informó del desenlace al coronel Martínez, que aguardaba noticias en el cuartel general del bloque de búsqueda. ¡Viva Colombia!, se oyó al otro lado de la línea. Hemos matado a Pablo Escobar. Tenemos buenas noticias para todos los amantes de Academia Play. Hemos desarrollado una app que ya puedes descargarte en tu móvil o en tu tablet. Dentro de la aplicación tienes toda la historia de España desde la prehistoria hasta nuestros días. La aplicación cuenta con 47 unidades didácticas, cada una de ellas con un vídeo, un podcast y un texto. Es decir, 47 vídeos, 47 podcasts y 47 textos.